ahí se están conectando algunos que faltaban. Bienvenidos, queridos hermanos. Quiero contarles que hoy vamos a empezar las disertaciones. Yo les mandé un PDF que es el mismo archivo de Google Sheets que tengo, en el cual aparecen 8 em, criterios, donde cada uno es un múltiplo de 4 en puntaje. Es decir, si uno tiene todo bueno, saca 4 puntos o el múltiplo correspondiente a eso, que sería el excelente. En el caso de que sea bueno, que uno diga si estuvo bien, serían 3 puntos o un múltiplo. Ahí podríamos ir viendo los puntos intermedios. Suficiente e insuficiente. ¿Ya? Les voy a contar cuáles son los que tienen más puntaje. Es en cuanto a la presentación del error, que se explique bien cuál es el error, que se identifique claramente, que se vincule con este error que tiene que ver con tal problema, con tal cosa que sucedió en la historia de la iglesia. Identificar bien el error. Segundo, citar correctamente al menos 2 autores de la teología clásica antigua, ¿sí? Que expliquen ahí, por ejemplo, como dijo Agustín, como dijo Tomás de Aquino, como dijo tal teólogo, y la cita que es respectiva, y señalando conceptos teológicos asociados, ¿no es cierto?, a ese concepto. Luego, que se citen correctamente 2 autores contemporáneos. Ahí está Barrett, Trueman, Dolezal, bueno, los que hemos visto. Y finalmente, que se responda al error en base a estos argumentos anteriores de los teólogos antiguos y modernos y se utilice un vocabulario técnico, es decir, procesión, simplicidad, homoousios, etcétera. Tiene que estar eso en la respuesta. Esos 4 aspectos son los que más puntaje tienen. Uno, 2, 3, 4. Es el 80% del puntaje total. Es decir, si en esas 4 yo me centro bien, ya tengo un 80% de rendimiento. Las otras cosas son el título que yo le coloqué a mi disertación, cómo yo estructuro y argumento, el tiempo, y la diapositiva también tiene poquito puntaje, porque como yo sé que hoy día todos lo hacemos con IA, es lo que menos puntaje le doy, ¿ya? Así que para que ustedes sepan, aunque hayan hecho una IA, o sea, una PPT maravillosa, si la disertación es lo que más grueso tiene en puntaje. No sé si tienen duda de eso que expliqué de cómo los voy a evaluar. ¿Se entiende? Está clarito. Ok, entonces yo voy a colocar mi presentation timer, el timer de las presentaciones, y voy a otorgar, creo que tengo que tener los permisos. ¿Puede, hermana Viviana, alguno de ustedes presentar? Dígame si pueden proyectar ahí. Yo voy a presentar, pastor. Sí, pero lo que pregunto es si tienen la posibilidad de hacerlo. Ah, ya. Aquí Sí, debería estar compartiendo. excelente, todos tienen posibilidad. Ya. Entonces, vamos a comenzar y voy a hacerlo a la cuenta de 3 y ustedes ya tienen su tiempo. Uno, 2, 3. Ya. Bueno, hermano, les saludo en el amor del Señor eh, y nos encomendamos a Él para que pueda guiar nuestra exposición, sabiendo que queremos honrar su nombre y tratar de entender cada día más el conocimiento del Señor. Así que, bueno, ahora dejo a la hermana Viviana, que va a comenzar con la primera parte de la presentación. Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar nuestra presentación y nosotros vamos a hablar sobre la jerarquía como ontología. Para ponerlos en contexto, les voy a leer de qué se trata nuestro error. Un pastor predica sobre el matrimonio diciendo, de la misma forma en que el hijo ha estado sujeto por la eternidad a la autoridad del padre, la esposa debe sujetarse siempre al esposo. A raíz de esta declaración, nos debemos hacer las siguientes preguntas. ¿Es la obediencia del Hijo una cuestión de su esencia eterna o pertenece a su misión en la encarnación? ¿Qué peligro hay en proyectar jerarquías humanas en la Trinidad? Para comprender este contexto, este error teológico, es fundamental entender el cómo y el por qué se desarrolló.
¿Cómo surgió esta postura conocida como eras, que es las relaciones eternas de autoridad y sumisión? Y es importante saber que este debate no surgió sobre la Trinidad, sino sobre el rol del hombre y la mujer dentro del matrimonio y dentro de la iglesia. Y esto ocurrió durante las décadas de los 60, 70, como resultado de los movimientos feministas, sobre el resultado hippie, la revolución sexual, las estructuras tradicionales que habían en esa época y todo lo que ocurrió secularmente afectó a la iglesia y afectó a los matrimonios cristianos, ¿ya? Y como resultado de esto comenzaron a surgir debates dentro del mundo evangélico sobre el liderazgo, sobre el rol de la mujer, el rol del hombre en el matrimonio, en la iglesia. Y, y surgieron dos corrientes. El igualitarismo, que hablaba sobre la igualdad del hombre y la mujer dentro de las funciones de la iglesia y del matrimonio, y esto se sostenía en Gálatas 3:28, y sobre el complementarismo que afirmaba que ambos poseen igual dignidad ante Dios, pero desempeñaban roles distintos, afectando la ortodoxia para justificar sus posturas doctrinales. A partir, fue en este contexto donde algunos teólogos contemporáneos, especialmente Wayne Grudem y Bruce Ware, buscaron una base teológica permanente para defender la autoridad del esposo en el hogar. Y su propuesta fue argumentar que, así como el hijo es igual al padre en esencia, pero está eternamente sometido a la autoridad, la esposa puede ser igual al esposo en dignidad, pero bajo su liderazgo. Un momento clave ocurrió en 1994, cuando Wayne Grudem publicó su primera edición de la teología sistemática y en ella sostuvo que el Padre y el Hijo son plenamente iguales en esencia divina, pero que existe una diferencia de autoridad y sumisión entre ellos. Y según esta propuesta, el Padre ejerce una autoridad eterna y el Hijo una obediencia eterna. Y esta formulación se transformó en uno de los pilares teológicos del complementarismo contemporáneo, ya que ofrecía un argumento para afirmar que dos personas pueden ser completamente iguales. Esta propuesta fue la que llegó a conocerse como eras, ¿ya? Y, y a partir de entonces empezó a escalar, empezó a crecer y se empezó a esparcir en el mundo protestante, en los seminarios y dentro del núcleo familiar. Y lo que comenzó como un debate sobre los roles del hombre y de la mujer se transformó en un debate sobre la doctrina de la Trinidad. Y para sostener esta postura, los defensores de ERA publicaron desarrollaron cuatro argumentos. El primero, el argumento de la distinción de las personas. Ellos decían de que las personas dentro de la Trinidad debían distinguirse por algo real y permanente en la eternidad. Y esto era la autoridad del Padre y la obediencia del Hijo. Segundo, el argumento del envío como indicador eterno. Ellos decían que cuando la Escritura dice Dios envió a su Hijo, se presupone una relación de autoridad y sumisión y obediencia, y que esto no era, no comenzaba en la encarnación, sino que se había dado eternamente. Tercero, el argumento de la continuidad escatológica en 1 Corintios 15:28, cuando Pablo dice que el Hijo se sujetará al Padre al final de los tiempos. Entonces ellos interpretaban este texto como que el Hijo iba a estar sometido eternamente al Padre, que no era temporal. Cuarto, el argumento del matrimonio como tipo de jerarquía trinitaria eterna. Ellos tomaban el ejemplo de Dios y de la relación con el Hijo, que el Padre tenía, la mujer así se tenía que someter a su esposo, y ellos usaban este ejemplo para tener un fundamento.
Estos cuatro argumentos constituyen la base principal sobre la cual los defensores de Eras intentan fundamentar la existencia de una relación eterna de autoridad y sumisión dentro de la Trinidad. Bueno, se me quedó pegado. Las fuentes de la tradición, tanto los defensores y los detractores del Eras se acusan mutuamente de manipular la Trinidad. Y uno y otro bando recurren a teólogos del pasado para fundamentar sus posturas teológicas. En esta oportunidad, nosotros nos apoyaremos tanto en Agustín de Hipona como en John Owen para defender la Trinidad clásica frente a los errores modernos mencionados anteriormente por mi hermana. Contraargumentando frente a las personas que se distinguen por roles de autoridad y sumisión, en el libro de Trinitate, Agustín establece que las personas de la Trinidad se diferencian únicamente por sus relaciones de origen, o sea, paternidad, filiación y procesión, jamás por sus atributos o rasgos. El Padre es Padre porque engendra al Hijo y el Hijo es Hijo porque es engendrado. Por lo tanto, la autoridad está ligada a la esencia divina, que es una e indivisible. Si el Padre tuviera una autoridad que el Hijo no posee, compartirían esencias diferentes, cayendo en el arianismo. Por lo tanto, para Agustín, el Hijo posee la misma autoridad absoluta. Contraargumentando el segundo argumento, el envío del Hijo demuestra una sumisión eterna. John Owen, en su libro En comunión con Dios, analiza los consejos eternos y el pacto de redención. Aquí él se apoya en la teología pactual. Explica que el envío del Hijo no implica subordinación ontológica, más bien es un acuerdo voluntario entre las personas coiguales antes de la creación. Por lo tanto, el Hijo no es enviado por ser intrínsecamente menor o sumiso al Padre, sino que asume ese rol mediante un acto de condescendencia libre y soberana. Para Owen, reducir el acto reducir el envío a una obediencia obligatoria por naturaleza destruye la gracia del Hijo. Cristo obedece en la historia por su compromiso pactual, no por su subordinación eterna. Contraargumentando el tercer punto, frente a la sujeción escatológica de 1 Corintios 15, donde dice que en el Hijo se sujetarán todas las cosas, en consenso, tanto Agustín como Owen aplican estrictamente la cristología de las dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre. Agustín en su libro de Trinitate explica que cuando las escrituras muestran a Cristo sujetándose, se refiere a su naturaleza humana, a su forma de siervo, por lo tanto a la Trinidad económica. Owen añade que en 1 Corintios 15, Cristo actúa en su oficio de mediador. En su naturaleza humana se sujeta junto con tal cual como la Iglesia se sujeta a Cristo. En su naturaleza divina, el Hijo permanece coigual en gloria y poder con el Padre. Atribuir una sumisión a la deidad ignora su verdadera humanidad. Contraargumentando el cuarto punto, el matrimonio debe copiar la jerarquía de la Trinidad. Para Agustín, el Dios triuno es la definición perfecta del amor. En la vida interna de Dios no hay dinámicas de mando y de obediencia, sino de comunión, donación y deleite mutuo. Proyectar estructuras de autoridad humana hacia el ser eterno es un error metodológico grave. Según la teología clásica, el matrimonio terrenal está llamado a reflejar el amor sacrificial y la entrega de la Trinidad en la obra de Cristo, no una cadena de mando celestial. Le voy a dar el paso ahora a mi hermana Consuelo para que pueda exponer. Frente a las distorsiones en el entendimiento de la Trinidad, los teólogos Matthew Barrett y Stephen Wellum han sido profundamente importantes en la recuperación de la enseñanza de la gran tradición. A continuación veremos los argumentos claves para demoler la postura de Eras frente a la teología clásica. Matthew Barrett argumenta que en el siglo XX y XXI la Iglesia se ha alejado de la ortodoxia y ha dejado a la Trinidad a la deriva. El origen de esto es el trinitarismo social, un movimiento que redefinió a Dios como un ser simple,
sino como una sociedad de personas que cooperan entre sí. Los teólogos comenzaron a manipular a la Trinidad para convertirla en un prototipo para justificar sus posturas: el socialismo, el feminismo, el igualitarismo y muchos más. Barrett señala que incluso teólogos conservadores como Grudem y Ware no escaparon a este error teológico moderno, y los proponentes del Eras argumentan que, así como el Hijo se somete a la autoridad del Padre en la eternidad, la esposa debe someterse al esposo. Barrett nos señala cómo los defensores del Eras malinterpretan la Biblia. Su error principal es confundir y mezclar la Trinidad económica y la Trinidad inmanente, perdón. También cuando leen 1 Corintios 15, donde se Consuelo, dice que el Hijo se sujetará al Padre, los Consuelo. teólogos del Eras asumen que esto describe una subordinación eterna dentro de la misma esencia de Dios. Hermana Barrett Consuelo, argumenta, el dígame. pastor se cayó y está pidiendo que lo esperemos porque se está reconectando. Ya. Se le cayó la internet, así que si puedes por favor ahí rebobinar un poquito porque como 30 segundos está off. Ya. Hay alguien, Volví, ahí está. volví. Que mi hija se le ocurrió tener como cuatro cosas eléctricas prendidas y nos Ay, cortó la luz. se cayó la luz. Ok. Sí, pues tenía el secador, el calefactor en el baño, el aire acondicionado en la pieza, no sé qué puede estar mal, entonces obvio, pues, se Y el descortó. hervidor. Claro, todo. Ya, yo quedé cuando iba a comenzar Consuelo. ¿Comienzo de nuevo entonces? Ya. Frente a las distorsiones en el entendimiento de la Trinidad, los teólogos Matthew Barrett y Stephen Wellum han sido profundamente importantes en la recuperación de la enseñanza de la gran tradición. A continuación, veremos los argumentos clave para demoler la postura de Leras frente a la teología clásica. Matthew Barrett argumenta que en el siglo XX y XXI la Iglesia se ha alejado de la ortodoxia y ha dejado a la Trinidad a la deriva. El origen de esto es el trinitarismo social, un movimiento que redefinió a Dios no como un ser simple, sino como una sociedad de personas que cooperan entre sí. Los teólogos comenzaron a manipular a la Trinidad para convertirla en un prototipo para justificar sus posturas: el socialismo, el feminismo, el igualitarismo y otros. Barrett nos señala que incluso teólogos conservadores como Grudem y Ward no escaparon de este error teológico moderno. Los proponentes del Eras argumentan que, así como el Hijo se somete a la autoridad del Padre, en la eternidad la esposa debe someterse al esposo. Barrett señala cómo los defensores del Eras malinterpretan la Biblia. Su error principal es confundir y mezclar la Trinidad económica con la Trinidad inmanente. También cuando leen 1 Corintios 15, donde se dice que el Hijo se sujetará al Padre, los teólogos del Eras asumen que esto describe una subordinación eterna dentro de la misma esencia de Dios. Barrett argumenta que están mirando a la eternidad equivocada. El apóstol Pablo no está hablando de la vida interior y eterna de Dios, sino que está describiendo la consumación de la obra de la salvación. Barrett también nos advierte que esta postura coquetea peligrosamente con otras herejías históricas como lo son el triteísmo, que el Padre tiene una autoridad suprema y el Hijo se somete. Con esta idea se están introduciendo múltiples voluntades y centros de conciencia en Dios. Donde hay tres voluntades separadas, inevitablemente hay tres dioses. Y también está el subordinacionismo o el semiarrenismo. Y aunque Leras dice que el Hijo es igual en esencia, al afirmar que el Padre tiene una gloria mayor y la autoridad suprema, divide la esencia simple de Dios y crean un Hijo ontológicamente inferior. La solución que propone Barrett es volver a la fe del credo de Nicea y a la gran tradición, afirmando dos cosas importantísimas: la simplicidad divina y la relaciones eternas de origen. Wellum también critica profundamente el subordinacionismo eterno del Padre al Hijo y corrige esto, afirmando que la autoridad no es una propiedad personal, sino un atributo de la esencia divina, puesto que las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, comparten exactamente la misma e indivisible autoridad. Quitar la autoridad de la esencia divina compromete la deidad plena del Hijo y del Espíritu.
Bueno, hermano, voy a continuar yo, ya que uno de nuestros hermanos no pudo estar presente, así que voy a dar la respuesta teológica. Tras esta controversia teológica, en el año 2016 estalló una guerra de artículos en Internet y culminó en las sesiones anuales de la Sociedad Teológica Evangélica. En noviembre de ese mismo año se celebró un debate formal donde se presentaron los teólogos Wayne Grudem y Bruce Wade como defensores del ERAS, y por otro lado los teólogos Kevin Giles y Millard Erickson. Ellos presentaron la contrarrespuesta. La presión teológica obligó a Grudem y a Wade a retractarse públicamente de sus escritos anteriores y a afirmar de nuevo la doctrina clásica. Sin embargo, solo modificaron matices y para reafirmar la generación eterna, pero no abandonaron del todo su postura jerárquica en escritos posteriores. De hecho, en la sistemática de Grudem se sigue percibiendo ese pensamiento. La respuesta teológica consolidada en el debate de 2016 se sostiene sobre 4 pilares argumentativos inquebrantables. El primero tiene que ver con la doctrina de las dos naturalezas. Los teólogos tradicionales demostraron que el ERAS comete un grave error hermenéutico al no distinguir entre la Trinidad inmanente y la Trinidad económica. Cuando las Escrituras muestran a Jesús obedeciendo o sometiéndose al Padre, eso no quiere decir que el Padre es mayor. Cuando Jesús dice que el Padre es mayor que yo, lo está diciendo desde el punto de vista de la economía de la obra de redención. El segundo pilar tiene que ver con la unidad de la voluntad divina. Este argumento apela a la lógica del monoteísmo estricto frente al peligro del monoteísmo explícito en el ERAS. En la teología clásica, la voluntad es una propiedad de la esencia indivisible de Dios, no de las personas individuales. Por lo tanto, existe una sola voluntad divina. Los defensores del monoteísmo clásico argumentan que una dinámica real de autoridad y sumisión requiere obligatoriamente dos voluntades. Si el Padre y el Hijo poseyeran voluntades eternamente independientes, en una cadena de mando ya no serían un solo Dios, sino que dos dioses cooperando en sí. Tercer pilar, las relaciones de origen como única distinción. El ERAS argumentaba que sin roles eternos de autoridad y sumisión, las personas divinas serían idénticas, colapsando en el modalismo. La respuesta tradicional destruyó esta premisa recuperando los credos históricos. Las personas trinitarias no se distinguen por lo que hacen, por roles de poder, sino por quienes son en su relación eterna de origen. Apelando al credo de Nicea, argumentaron que el Padre engendra eternamente, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede de ambos. Esta distinción establece un orden relacional, pero jamás implica una jerarquía o desigualdad de autoridad. La sumisión pactada como oficina mediadora como cuarto pilar. Para responder a los versículos sobre el envío del Hijo y su sujeción en 1 Corintios 15, la ortodoxia recurrió a la teología pactual, argumentando que la sumisión de Cristo no es ontológica, sino económica y voluntaria, decretada en el pacto de redención, siguiendo los postulados de John Owen. Antes de la creación, las personas coiguales coordinaron el rescate humano. El Hijo, por condescendencia, asumió el rol de mediador comprometiéndose a encarnarse. Cristo obedece en la historia por fidelidad al pacto voluntario, no porque su deidad sea intrínsecamente sumisa o inferior. A modo de conclusión, la controversia del ERAS sirvió para que la Iglesia contemporánea recuperara la gran tradición y los credos históricos frente al peligro de caer en el triteísmo o el subordinacionalismo. La teología clásica demostró de forma contundente que proyectar las jerarquías humanas en el ser eterno de Dios es un error metodológico. La sumisión y obediencia de Cristo no reflejan una cadena de mando celestial, sino el cumplimiento voluntario y fiel del pacto de redención, ejecutado a través de su naturaleza humana para la salvación de la humanidad. A continuación, leeré un fragmento del credo atanasiano. Esta es la fe católica, que veneramos a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es poderoso, y sin embargo no son tres poderosos, sino un solo todopoderoso. En esta Trinidad nada es antes o después, nada mayor o menor, sino que las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. Este credo data aproximadamente del siglo V
y, y es parte de la fe histórica que se nos comparte mediante los teólogos presentados. Muchas gracias, hermano. Voy a dejar de compartir. Gracias, hermano Víctor, Consuelo y la hermana Vivian, que no sé si se cayó, parece ella. Ah, no, ahí está la hermana Viviana, perdón. Ya. Quiero que se fijen en los tres grupos, los cuatro grupos restantes que puse ahí, preguntas para el grupo 3, donde cada uno de ustedes va a tener un tiempo para poder elaborar una pregunta y las pueden mandar ahí por WhatsApp. ¿Se entiende? Pueden conversar, pueden verlo, pueden hablar entre ustedes internamente. El grupo 1, el grupo 2, el grupo 4 y el grupo 5. Cada uno va a elaborar una pregunta para el grupo 3. ¿Sí? ¿Ya? Eso es importante. Ok, hoy día vamos a alcanzar a hacer solamente dos disertaciones y vamos a pasar entonces ahora al eh, grupo 5. El grupo 1 tuvo un problema, uno de los integrantes un poquito complejo de salud con su hijo. ¿Ya? Grupo 5 es Felipe Latorre, que ya no está. Hermano Samuel, ¿habló Felipe con usted? Sí, habló con, le escribí Ya, le de pusieron. nuevo y conversó con un poquitito de su situación y yo se la conté también a los hermanos del grupo número 5. Mm. Excelente, perfecto. Entonces, hermanos, debido a que el grupo 1 tiene un problema complejo, uno de los integrantes que iba a disertar, quiero pedirle al grupo 5 que puedan hacerlo ahora. Ya. Pastor, por acá el hermano Richard. Para compartir, ¿dónde me voy para compartir la presentación? Creo que supongo que es donde dice compartir abajito con una flechita. Ah, ya. Eso, ahí está replicando la imagen. Ahí se ve. Ya, ahí se ve. Sí, se ve. ¿Están Ya. listos? Sí, la presentación la voy a hacer yo. Buenas Ya. noches, hermanos, que Dios nos bendiga. Ya. A nosotros nos tocó el tema del Espíritu Santo como combustible espiritual. ¿Ya? Una evaluación desde la doctrina clásica de la Trinidad. ¿Ya? Ahora vamos a ver unas preguntas, ¿ya? De investigación, ¿ya? La primera es, ¿cómo afecta la comprensión del Espíritu Santo como una fuerza o energía acumulable a la doctrina cristiana que lo confiesa como persona subsistente y consustancial con el Padre y el Hijo? Sin embargo, el peligro es qué ocurre doctrinalmente cuando el Espíritu Santo deja de ser entendido como persona y comienza a ser entendido como una especie de energía religiosa. ¿Ya? En ciertos sectores eclesiásticos, ¿ya? Se habla del Espíritu Santo como una fuerza espiritual, ¿ya? Que puede derramarse, lo que puede transmitir una comprensión del Espíritu Santo más cercana a una energía espiritual, ¿ya? Que a una persona divina. El problema del error surge cuando el Espíritu Santo deja de ser entendido como sujeto de la acción y pasa a ser entendido como objeto, ¿ya? Este error suele aparecer en algunos sectores, ¿ya? Del evangelismo contemporáneo, especialmente dentro de ciertos movimientos carismáticos y neopentecostales, ¿ya? Muy pocos líderes afirman ya explícitamente que el Espíritu Santo es una energía impersonal. Sin embargo, sus prácticas y expresiones utilizadas transmiten esta impresión. Cuando no son explicadas, ¿ya? Hará pensar a creyentes que el Espíritu Santo es una especie de poder espiritual transferible, ¿ya? Es tratado como energía, ¿ya?
algo que puede aumentar o disminuir, ¿ya? Sirve como sustancia transferible, le da importancia a las manifestaciones externas como caída al suelo, temblores corporales, ¿ya? Gritos incontrolables, etcétera, ¿ya? El, la herejería histórica más cercana es el neotobaquinismo del siglo IV, ¿ya? Los cuales no reconocen plenamente la divinidad del Espíritu Santo, ¿ya? Hay que decir que no todos los movimientos carismáticos espirituales sostienen este error, ¿ya? Hay tres consecuencias doctrinales, ¿ya? La primera es la despersonalización del Espíritu Santo, ¿ya? Cuando el Espíritu es concebido principalmente como energía o poder, su identidad personal queda oscurecida. La segunda es la instrumentalización y o manipulación, ¿ya? El Espíritu Santo comienza a ser visto como un medio para obtener experiencias o manifestaciones extraordinarias, ¿ya? Y la tercera, el debilitamiento de la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Si el Espíritu Santo es reducido a una fuerza, entonces deja de ser entendido adecuadamente como persona divina consubstancial con el Padre y el Hijo. Ahora vamos a ver tanto la tradición cristiana como la teología contemporánea coinciden en afirmaciones que el Espíritu Santo es una persona divina, ¿ya? Consubstancial y coeterna con el Padre y el Hijo, ¿ya? Ahora vamos a ver el primer teólogo de la antigüedad, ¿ya? Que vamos a estudiar, que es Agustín de Hipona, ¿ya? En la doctrina de la consubstancialidad, ¿ya? Agustín afirma que el Espíritu Santo es consubstancial y coigual. El Espíritu Santo es de naturaleza no inferior al Padre y al Hijo, sino consubstancial y coeterno. Consubstancial que posee la misma esencia divina del Padre y del Hijo, ¿ya? La doctrina consubstancial se relaciona con la palabra homoousios, ¿ya? Que es la misma esencia, misma sustancia. En Nicea se aplicó primero al Hijo y luego al Espíritu Santo, ¿ya? Otro punto es la doctrina de la coeternidad y la comunión eterna, ¿ya? Agustín habla que el Espíritu Santo es la comunión eterna, consubstancial y viva, ¿ya? El Espíritu Santo pertenece a la vida eterna de Dios. ¿Ya? Aquí vemos la Trinidad inmanente, porque Él está antes del Pentecostés, antes de la creación, antes de la iglesia. El Espíritu Santo es coeterno con el Padre y el Hijo. ¿Ya? Aquí vemos también otra vez la Trinidad inmanente, no es algo creado, no es una energía que aparece y desaparece o una fuerza que se derrama en cantidades, ¿ya? Una palabra puede ser, una energía puede almacenarse, una fuerza puede utilizarse, pero una persona eterna no puede ser utilizada como una herramienta, ¿ya? El Espíritu Santo participa plenamente de esta comunión eterna, ¿ya? Esta es la doctrina de la pericoresis, ¿ya? Donde las tres personas habitan mutuamente sin confundirse ni mezclarse. Entonces el Espíritu Santo no puede ser energía impersonal. Ya, también Agustín ya enfatiza esta Trinidad en un solo Dios, ya dice el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona divina, entonces cuando el Espíritu Santo actúa, Dios actúa, el Dios Trino actúa. Aquí vemos la doctrina de las operaciones inseparables, ¿ya? El Espíritu Santo en la Trinidad comparte plenamente la misma esencia divina y existe eternamente como persona dentro de la vida del Dios Trino. Según Agustín, ya el Espíritu Santo comparte plenamente la misma esencia divina y existe eternamente como persona dentro del único Dios verdadero. Aquí hablamos de la doctrina de la persona subsistente y Trinidad inmanente, ¿ya?
Otro, Tomás de Aquino, ¿ya? En la doctrina de la persona subsistente, enseña que el Espíritu Santo es una persona divina. El Espíritu Santo no es algo, sino alguien, ¿ya? También otro punto en la doctrina de la procesión y la relación de origen, dice que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo mediante una relación de origen llamada procesión o expiración, ¿ya? La procesión produce una persona divina. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es una emanación energética de Dios, ¿ya? Otro punto en la doctrina de la consustancialidad. Tomás afirma que el Espíritu Santo es consustancial con el Padre y el Hijo. Comparten plenamente la misma esencia divina, el mismo poder, la misma gloria, la misma naturaleza. Otro punto es la relación de origen y la coigualdad, ¿ya? Tomás dice que el Espíritu Santo es coigual con el Padre y el Hijo. Aunque las personas se distinguen por sus relaciones de origen, ninguno es inferior a otra en naturaleza, gloria o poder. ¿Ya? Las personas de la Trinidad no se distinguen por esencia, sino por relaciones de origen. ¿Ya? Eh, Otro punto en la doctrina de las operaciones inseparables. También Tomás dice que el Espíritu Santo obra inseparablemente con el Padre y el Hijo. Las obras eternas en la Trinidad son indivisibles. El Espíritu Santo no actúa como una fuerza autónoma o independiente. Cuando el Espíritu actúa, actúa el Dios Trino. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de Matthew Barren. ¿Ya? En las relaciones de origen, ¿ya? Y la doctrina de la procesión, uno de sus principales énfasis es que las personas divinas se distinguen por relaciones eternas de origen. El Padre no es engendrado, el Hijo es eternamente engendrado. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. En la doctrina de la Trinidad inmanente, que es otro punto, y la doctrina de la Trinidad económica, dice que la identidad del Espíritu Santo no depende de lo que hace en la historia. Aquí vemos la Trinidad económica. No se define por los dones, manifestaciones, experiencias o fenómenos. Se define por quién es eternamente en la Trinidad. Acá vemos la Trinidad inmanente. La Trinidad inmanente es ¿quién es Dios? Se pregunta. Y la Trinidad económica, ¿qué hace Dios? Por ello, Barren insiste en que la doctrina trinitaria debe comenzar con quién es Dios antes de considerar lo que Dios hace. ¿Ya? En la doctrina de las operaciones inseparables, ¿ya? Barren defiende la doctrina clásica de las operaciones inseparables. Cuando el Espíritu Santo actúa, actúa el único Dios trino. ¿Ya? Pero Barren en el error consiste en sustituir la identidad eterna del Espíritu Santo por experiencias religiosas temporales. Pasando a la siguiente diapositiva, el teólogo James Dolezal, ya en la simplicidad divina, él define la simplicidad divina que enseña que Dios no está compuesto de partes, ¿ya? No tiene una parte llamada espíritu, poder o energía, ¿ya? Otro punto en la unidad divina. Dios es uno, simple e indivisible. Aplicado significa que el espíritu no es una parte de Dios ni una energía desprendida de Dios, ¿ya? Otro punto es en la consustancialidad, ¿ya? El espíritu posee plenamente la única esencia divina. El espíritu no participa parcialmente de Dios, por lo tanto, no puede ser reducido a una fuerza espiritual separada de la identidad divina, ¿ya? Otro punto en la persona divina. Tolesal nos demuestra que el Espíritu Santo no puede ser entendido como un poder espiritual distribuible o manipulable, sino como una persona divina que comparte plenamente la esencia simple e indivisible de Dios. Ya. Las respuestas teológicas en el Espíritu no es una energía acumulable, sino una persona divina. ¿Ya? Y terminando con las conclusiones,
¿ya? El Espíritu Santo no es una energía acumulable, no es un combustible espiritual, no es una fuerza disponible para ser utilizada. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, procede eternamente del Padre y del Hijo, comparte plenamente la esencia divina, participa inseparablemente de todas las obras de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es un combustible espiritual. Glorifica a Cristo, aplica la redención, ¿ya? Y santifica al pueblo de Dios, ¿ya? Por lo tanto, la doctrina clásica de la Trinidad nos protege de reducir al Espíritu Santo en una energía religiosa y nos conduce a reconocerlo como quien verdaderamente es, Dios mismo actuando personalmente en la vida de su pueblo. Gracias por la presentación. Esa ha sido mi Gracias, presentación con el grupo de Samuel Ulloa y Jonathan Matamala, pastor. gracias, hermano Richard. Ok, comentario. Yo acabo de colocar ahí preguntas para el grupo 3 y para el grupo 5. ¿Ya? Como vuelvo a decir, cada grupo debe colocarle una pregunta al grupo 3 y al 5. Yo ya hice las mías, así que gané. Pero ahora la idea es que ustedes puedan colocar las suyas propias. Y ahí está Patito, lo veo pensando. Antes que le ganen por segunda vez, los demás también, ¿ya? Vean cuáles son las preguntas que van a hacer. Con que uno del grupo haga la pregunta, lo hacemos. Ya ambos grupos tienen las mías, así que esa tienen que contestarla. ¿Ok? Vamos a dar un par de minutos más y las pueden escribir ahí sueltas si quieren y después yo las uno en el texto, ¿ya? Como ustedes quieran. Después las ordenamos por último. ¿Cuál grupo es usted, hermano Manuel? El 4. Estoy con un medio enredado con mi teléfono aquí. Ya. Vamos, me gusta este tema de hacer preguntas, ¿ya? Y lo voy a Sí, bueno, incorporar dentro de esto. Ahí está el grupo. Samuel, ¿de qué grupo eres tú? Del 5. Ya, entonces déjenme arreglar primero lo que tenemos hasta ahora. Entonces, Cristian para el grupo 3 y Cristian era del 1. ¿Sí? Estoy bien. Después preguntó Manuel para el grupo 3 y el hermano Manuel es del grupo 4, ¿no? Y después Samuel. Ya, entonces estarían listas las preguntas para el grupo 3, hasta donde entiendo, ¿sí? sí. Y faltarían las preguntas para el grupo 5. Ok, vamos a hacer algo. Porque me interesa que estas preguntas las contesten, ¿ya? Y debido a que ya es tarde, quiero que me ayuden con las preguntas para el grupo 5 y les vamos a dar la próxima clase unos minutos para que nos contesten esas preguntas, ¿ya? Al iniciar la clase. Ajá. Ya, pero quiero que las contesten ustedes, no que me lean los apuntes que tienen para la disertación, sino que ustedes me elaboren un argumento, ¿ya? Porque lo que me interesa es ver lo que ustedes entendieron. ¿Ya? Recuerden que soy profe, pues, y pillo al tiro cuando los alumnos me están leyendo los apuntes,
Entonces, no me interesa eso porque los apuntes son guía, pero tienen que estar procesados por su mente, por su cerebro. Y si no me la contestan, les voy a cambiar las preguntas y los voy a pillar por sorpresa la otra semana, ¿ya? Pero necesito ver qué ustedes están pensando, ¿ya? Eso. Eh, entonces, para el grupo 5 por favor, los otros tres grupos, uno 3 y 4 elaboren la pregunta. Vamos a dejar la versión final y la otra semana, los primeros minutos, vamos a dar para eso. Si nos llegamos a demorar un poquitito más, no importa, nos demoramos más y la última clase lo cerraremos. O sea, aparte el próximo martes nos tomamos el otro, pero quiero que esto quede bien. Ok, dicho eso, yo les dije a algunos alumnos que se tenían que quedar un ratito. Voy a escribirle al pastor Rubén para que venga. Y son los hermanos que están Víctor, Jonathan, Richard, Samuel y Manuel Olate, ¿ya? Ajá. Los demás ya se pueden retirar. Que el Señor les bendiga y les guarde y haga su rostro resplandecer sobre ustedes. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos queridos. El Señor les bendiga. Muchas gracias por las disertaciones muy interesantes, muy difícil de capturar también, así que también buenas, bien poderosas. Chao, chao.